En un pequeño rincón del campo, rodeado de tierra seca y grietas profundas, vivía Martín, un campesino sencillo pero lleno de esperanza. Desde niño, había aprendido de su abuelo el valor de la tierra, la importancia de trabajar con fe y confiar en que Dios proveería. Pero ese año, las nubes parecían haberse olvidado de su pueblo, el sol quemaba sin misericordia y las plantas morían una tras otra. Martín veía con tristeza cómo la desesperanza comenzaba a instalarse en cada rincón de su hogar. La gente del pueblo, cansada de esperar un milagro, empezó a empacar sus pocas pertenencias y marcharse. Algunos decían que Dios los había olvidado, otros simplemente ya no tenían fuerzas para seguir. Pero Martín, con el corazón apretado pero lleno de valentía, decidió quedarse. Recordaba las historias de superación de los grandes hombres de la Biblia, como Noé, que siguió construyendo el arca cuando todos lo llamaban loco, confiando en que la promesa de Dios se cumpliría. Cada mañana, antes de salir a enfrentar el campo vacío, Martín se arrodillaba y hacía una oración sencilla pero poderosa. Señor, no entiendo por qué está pasando esto, pero confío en ti. Dame fuerzas para seguir. Sus manos, aunque llenas de callos, seguían trabajando la tierra dura como un acto de fe. Como cuando David, aun siendo solo un pastorcito, se atrevió a enfrentar a Goliat, Martín también se atrevía a luchar contra su propio gigante, la sequía. El hambre empezó a hacerse sentir en su casa. Las provisiones se acababan y las noches se llenaban de lágrimas. Pero incluso en esos momentos oscuros, Martín mantenía viva la esperanza. Recordaba cómo Daniel, siendo apenas un joven, confió en Dios dentro de la cueva de los leones. Esa imagen le daba fuerzas para no rendirse. Cada grano de tierra que removía, cada gota de sudor que caía, era una declaración silenciosa de su fe. Así, entre la desesperanza y la oración, Martín seguía firme. Sabía en lo más profundo de su corazón que Dios escucha cada clamor, incluso los más silenciosos. Y aunque no sabía cuándo ni cómo llegaría la respuesta, seguía creyendo. Como esas veces en que Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud, Martín soñaba con el día en que su campo volvería a florecer, pero lo que él no sabía era que su verdadera prueba apenas estaba comenzando. Una de esas noches en que el cielo parecía aún más vacío y las estrellas se escondían detrás de las nubes, Martín salió a caminar por el borde del campo. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Mientras avanzaba, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si algo invisible lo estuviera observando. De pronto, entre las sombras, apareció un hombre envuelto en una capa oscura, con una mirada que mezclaba astucia y amenaza. Aquel viajero misterioso comenzó a hablarle con palabras suaves, pero llenas de engaño. Le prometió riqueza, cosechas abundantes y prosperidad más allá de lo que jamás había soñado. Martín, con el alma desgastada por el hambre y la desesperanza, empezó a escuchar cada propuesta como quien se aferra a un clavo ardiente. El viajero le extendió la mano y le ofreció un pacto. En 7 años tendría que entregar su alma. A cambio, su tierra se llenaría de vida y abundancia inmediata. Martín, con el corazón dividido, pensó en su familia, en los niños del pueblo que pasaban hambre y en las veces que había orado pidiendo una salida. Por un momento, recordó la historia de Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, pero la angustia y el miedo lo cegaron. La voz del viajero sonaba seductora y la desesperación le hizo dar un paso que nunca habría imaginado. Aceptó el trato. Como señal del pacto, el hombre le entregó una pequeña semilla dorada, brillante y extrañamente cálida al tacto. Martín la sostuvo entre sus manos, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Aunque en su interior algo le decía que estaba haciendo mal, la necesidad lo empujó a seguir adelante.
Pensó que quizás Dios tendría misericordia y le mostraría una salida antes de que fuera demasiado tarde. Con el trato sellado, el viajero desapareció entre las sombras, dejando a Martín solo, con la semilla en la palma y un peso invisible en el alma. Mientras regresaba a su casa, una sensación extraña lo invadió. Algo le decía que lo que acababa de hacer cambiaría su vida para siempre, pero no alcanzaba a comprender cuán grande sería esa transformación que lo esperaba. Al amanecer, Martín se dirigió al campo con la semilla dorada en las manos, como si llevara un pequeño tesoro. Con cuidado, cavó un pequeño hoyo en la tierra seca y, antes de cubrirla, elevó una oración, titubeante pero sincera. Señor, si estás escuchando, mira mi corazón. No quiero fallarte, pero ya no sé qué hacer. En su interior, una mezcla de fe y culpa latía con fuerza. Depositó la semilla y esperó, sin saber que algo extraordinario estaba por suceder. Esa misma tarde, las nubes comenzaron a reunirse en el cielo, como si respondieran a un llamado invisible. Los primeros truenos resonaron a lo lejos, y una brisa fresca recorrió el campo. Martín salió corriendo de su casa, con los ojos llenos de asombro y el corazón latiendo con esperanza renovada. Las primeras gotas de lluvia cayeron como caricias del cielo, empapando la tierra agrietada. Fue imposible no pensar en el profeta Elías, que oró con fervor hasta que la lluvia regresó después de una larga sequía. Los días siguientes fueron un verdadero espectáculo de la naturaleza. Las plantas brotaban con una fuerza inusitada, las flores pintaban el paisaje con colores vivos y las cosechas crecían como nunca antes. La gente del pueblo, que ya había perdido la fe, regresaba poco a poco, sorprendida al ver la transformación del lugar. Todos miraban a Martín como al hombre bendecido por Dios, el campesino cuya tierra parecía tocada por el cielo. Pero a pesar de la abundancia, en el fondo de su alma, Martín sentía un peso que no lo dejaba en paz. Cada vez que contemplaba el campo lleno de vida, recordaba el precio que tendría que pagar. La alegría de la cosecha se mezclaba con la angustia por el futuro. Las noches que antes eran de oración y esperanza, ahora eran de insomnio y temor. Recordaba a Judas, quien, por un momento de codicia, cargó para siempre con el dolor de su traición. Aún así, Martín trataba de disfrutar los frutos de su trabajo. Compartía parte de su cosecha con las familias más necesitadas, como un intento de calmar su conciencia. Regalaba maíz, frutas y hasta organizaba pequeñas fiestas para los niños, viendo en sus sonrisas una luz que le recordaba la pureza y la inocencia. En cada niño que corría por su campo veía un reflejo de lo que un día había sido. Alguien que aún creía que Dios podía transformar cualquier historia. El tiempo, ese compañero silencioso que nunca se detiene, comenzó a avanzar sin piedad. Los días de cosecha pasaron, las estaciones cambiaron, y Martín veía cómo los años se acumulaban uno tras otro. Aunque por fuera parecía el hombre más afortunado del pueblo, por dentro su corazón estaba lleno de inquietud. Cada cumpleaños, cada aniversario de la siembra de la semilla dorada, era un recordatorio de que el plazo se acercaba. Era como si tuviera una sombra caminando a su lado, día y noche. Martín intentaba mantener su rutina. Trabajaba, ayudaba a los vecinos y compartía lo que tenía. Pero incluso en medio de la bondad que intentaba sembrar, la angustia no lo dejaba en paz. Al caer la tarde, mientras otros celebraban la abundancia, él se retiraba a su habitación, se arrodillaba en silencio y con lágrimas en los ojos decía: «Señor, aún estás ahí, ¿verdad?». La oración era su única válvula de escape, su manera de buscar la esperanza entre tanto miedo. Cada vez que escuchaba a alguien hablar de milagros o de la misericordia de Dios, el corazón de Martín se encendía por un instante, pero luego volvía la tristeza.
Pensaba en Jonás, que intentó huir del propósito de Dios, pero finalmente fue alcanzado por su voluntad. Se preguntaba si todavía habría tiempo para una transformación, si podía encontrar una salida que no terminara en tragedia. Los niños del pueblo seguían corriendo por su campo, y Martín a veces los observaba en silencio, preguntándose si algún día ellos también tendrían que enfrentar batallas tan duras. La imagen de su abuelo, con el rosario en la mano y palabras de fe en los labios, volvía a su mente una y otra vez. Recordaba aquellas tardes donde le enseñaba que la oración y la confianza en Cristo podían mover montañas. Pero ahora, ¿sería suficiente para cambiar su destino? Con el 7º año ya a la vuelta de la esquina, Martín sentía que el tiempo se le escurría como arena entre los dedos. Su corazón latía con más fuerza cada vez que pensaba en lo que se avecinaba. La cuenta regresiva estaba en marcha, y con cada amanecer la presión sobre su alma crecía, como si el propio cielo le estuviera diciendo que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Una madrugada, antes de que saliera el sol, Martín sintió en su corazón una urgencia que no podía ignorar. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre las montañas de los susurros, un lugar lejano donde vivía un sabio que conocía secretos de fe y esperanza. Sin perder tiempo, empacó un poco de comida, tomó su sombrero desgastado y emprendió el camino, como lo hizo Abraham cuando Dios le pidió dejar su tierra sin saber exactamente a dónde iba. Solo sabía que necesitaba encontrar una salida. El viaje no fue fácil, los senderos eran empinados, el viento golpeaba con fuerza, y en más de una ocasión sintió que no podría seguir. Pero en cada paso, una pequeña voz interior le decía: «No te rindas, Dios camina contigo». Como Moisés atravesando el desierto, Martín avanzaba con fe, aunque el cansancio y el temor intentaban detenerlo. Por las noches, al abrigo de una fogata improvisada, repetía oraciones sencillas, pidiéndole a Dios que le mostrara el camino correcto. Después de varios días, llegó a una pequeña cabaña oculta entre árboles viejos y silenciosos. Allí lo esperaba el anciano sabio, un hombre de mirada profunda y palabras llenas de compasión. Al escuchar la historia de Martín, el sabio asintió lentamente, como si ya supiera que algún día ese encuentro ocurriría. Sin reproches, sin condenas, le explicó que la verdadera batalla de Martín no era contra el diablo, sino contra el miedo y la falta de confianza en Dios. El sabio le entregó 3 objetos: una semilla dorada, igual a la que había plantado años atrás; un rosario viejo, con cuentas desgastadas, pero cargadas de oración; y una vela blanca, símbolo de la luz de Cristo que disipa cualquier oscuridad. Pero no solo le dio objetos, sino también instrucciones claras. Debía plantar la nueva semilla, encender la vela en la noche más oscura y orar con el rosario sin desfallecer, confiando plenamente en que Dios haría el resto. Con el corazón renovado y una chispa de esperanza encendida, Martín emprendió el camino de regreso a casa. Esta vez no sentía la misma desesperación que lo había acompañado durante tanto tiempo. Sabía que venían desafíos, que las pruebas serían difíciles, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: la certeza de que con fe, oración y confianza en Cristo, ninguna oscuridad podría vencerlo. La noche señalada llegó más oscura que nunca. El viento soplaba con fuerza, como si el propio cielo advirtiera que algo importante estaba por suceder. Martín colocó la semilla dorada en el suelo, tal como el sabio le había indicado. Con manos temblorosas, pero con el corazón lleno de fe, comenzó a orar. Mientras repetía cada palabra, recordaba a Samuel, aquel niño que escuchó la voz de Dios en medio de la noche. Era como si ahora, en ese instante, Dios también estuviera atento a cada palabra suya. De repente, la tierra comenzó a moverse, como si tuviera vida propia. Lo que parecía imposible sucedió. De aquella pequeña semilla brotó una rosa dorada,
hermosa y llena de luz. Martín no podía creer lo que veía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de gratitud. Comprendió que aquel primer paso no lo había dado solo. Había sido guiado por la mano de Dios, que escuchó su oración como escuchó a Daniel cuando oraba en la cueva de los leones. Sin perder tiempo, Martín tomó la vela blanca y la encendió. La llama titiló por un segundo, pero luego se mantuvo firme y fuerte, iluminando cada rincón de su casa. La oscuridad, que antes parecía interminable, empezó a retroceder. Fue como cuando Jesús calmó la tormenta con una simple palabra. La pequeña luz era más que una vela, era un símbolo de esperanza, de transformación, de la presencia de Cristo en medio de la batalla espiritual. Pero la última prueba fue la más difícil. El diablo apareció, furioso, intentando asustarlo y confundirlo. Con una voz que helaba la sangre, exigía el cumplimiento del pacto. Martín sintió que las fuerzas le fallaban, pero recordó el rosario en sus manos. Lo apretó con fuerza, cerró los ojos y comenzó a rezar con el alma, como lo había hecho tantas veces de niño al lado de su abuelo. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era una declaración de fe, una súplica sincera, una señal de que no estaba solo. A medida que las oraciones salían de sus labios, una paz sobrenatural llenó la habitación. El miedo se desvanecía y en su lugar crecía una convicción profunda de que Dios estaba con él. Como David enfrentando a Goliat, Martín resistió, no con espadas ni gritos, sino con la fuerza imparable de la fe verdadera. Las sombras comenzaron a disiparse, y el rostro del diablo, antes tan amenazante, se desvaneció como humo arrastrado por el viento. Cuando la última palabra de oración salió de sus labios, un silencio profundo llenó el aire. Martín abrió los ojos lentamente y sintió que el peso que había llevado durante tantos años se desvanecía, como si una cadena invisible se hubiera roto. La presencia del mal ya no estaba. Solo quedaba una paz inmensa, una sensación de alivio que le hizo caer de rodillas, pero esta vez no por miedo, sino por gratitud. Como cuando Jesús liberó a los endemoniados y devolvió la calma a sus vidas, así también el corazón de Martín volvió a estar en paz. Su casa, que antes parecía fría y oscura, ahora brillaba con una luz suave y cálida. Cada rincón parecía transformado. Era como si la presencia de Dios hubiera decidido quedarse a vivir allí. Martín levantó la mirada al cielo, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Recordó las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, y entendió que la fe, más que un sentimiento, era una decisión diaria de confiar en que Dios tiene el control. Los vecinos, al notar la transformación, comenzaron a visitarlo. Querían saber qué había pasado, cómo aquel hombre, que por años había cargado con la angustia, ahora irradiaba esperanza y serenidad. Martín, con humildad y sencillez, les contaba su historia, no para glorificarse a sí mismo, sino para testificar que el poder de Dios es real y que ningún pacto oscuro tiene más poder que la fe en Cristo. Era como cuando el ciego de nacimiento declaró: una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Las noches de insomnio quedaron atrás. Ahora, Martín dormía tranquilo, sabiendo que Dios había peleado por él. La oración, el rosario y aquella vela blanca se convirtieron en símbolos constantes de su victoria espiritual. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos para agradecer y alabar a Dios, enseñando incluso a los niños del pueblo pequeñas oraciones de gratitud. Les contaba que no importaba cuán grande fuera la batalla, si ponían su esperanza en Dios, siempre habría un camino de superación. Y así, día tras día, Martín fue entendiendo que la verdadera transformación no estaba solo en salvar su alma de un pacto, sino en permitir que Dios ocupara el primer lugar en su vida. Su historia se convertía poco a poco en inspiración para otros.
como la de tantos personajes bíblicos que, enfrentando pruebas terribles, encontraron en la fe el mayor de los milagros. En el centro del campo de Martín, justo donde había enterrado la semilla dorada, florecía una rosa que desafiaba toda lógica humana. Sus pétalos brillaban con una luz tenue pero constante, como si el propio cielo hubiera dejado una marca visible de lo que allí había sucedido. Cada vez que el viento soplaba, el aroma dulce de la rosa se mezclaba con el aire, trayendo una sensación de paz y esperanza a todos los que pasaban cerca. Para los niños del pueblo, aquella flor se convirtió en un símbolo de que Dios siempre responde cuando oramos con fe. Martín cuidaba la rosa con la misma dedicación con la que un padre cuida a su hijo. La regaba cada mañana y cada tarde se detenía a contemplarla mientras agradecía a Dios por la segunda oportunidad que había recibido. Recordaba a Job que después de tanto sufrimiento fue restaurado y bendecido de maneras que jamás imaginó. Aquella rosa era, para Martín, la confirmación visible de que la compasión y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier oscuridad. Los visitantes llegaban de lugares lejanos solo para ver la famosa rosa dorada. Algunos venían en busca de esperanza, otros llevaban sus preocupaciones y oraban junto a ella. Martín aprovechaba cada encuentro para compartir su testimonio, hablando del poder de la oración, de la importancia de no perder la esperanza y de cómo una vida puede ser transformada cuando uno abre su corazón a Cristo. Como el apóstol Pablo, que después de perseguir a los cristianos se convirtió en un gran predicador, Martín también entendía que su misión ahora era inspirar y guiar a otros. Con el paso de los años, la historia de Martín pasó de ser solo un relato local a convertirse en una verdadera leyenda de fe y superación. Las madres contaban la historia a sus hijos antes de dormir, enseñándoles que, aunque a veces el miedo parezca más grande que nosotros, Dios siempre tiene la última palabra. La rosa seguía allí, inmutable, como testigo silencioso de un milagro que nació de la fe, la oración y una decisión de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Y así, con el corazón lleno de gratitud, Martín vivió una larga vida dedicada a la bondad, la caridad y la compasión. Nunca olvidó que había estado a un paso de perderlo todo, pero también entendió que Dios es experto en transformar las peores situaciones en grandes testimonios de amor y esperanza. La rosa dorada seguía floreciendo, recordando a todos que la fe verdadera siempre deja huellas que ningún tiempo ni oscuridad pueden borrar. ¡Qué historia tan poderosa y llena de enseñanzas! Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez sentiste que estabas luchando solo y que solo la fe te mantuvo de pie? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia o lo que más te tocó de este relato. Tu testimonio puede inspirar a muchas otras personas que también están buscando esperanza. Si este video te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso es muy importante para que no te pierdas las próximas historias de fe, superación y milagros que están por venir. Y hablando de eso, te invito a ver el próximo video recomendado que ya está apareciendo en tu pantalla. Te prometo que será otra experiencia transformadora. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga con mucha esperanza y fortaleza.